Señoras y señores, es completamente oficial, Ecuador enfrentará a México. Y debo admitir qué ganas que tenía de este partido. Así es, señores, se acabó la fase de grupos y sí, contra todo pronóstico, Ecuador no solo clasificó, sino que dio el batacazo y le ganó a Alemania 2-1. Y estábamos en busca de un rival y efectivamente México será el próximo rival a vencer. Entonces, ¿cómo estamos históricamente contra esta selección? Sí, siempre ha sido un rival incómodo para Ecuador. Un rival contra el que tenemos una espinita clavada desde años, porque muchos aún recuerdan el Mundial de 2002. México nos ganó 2-1 y nos dejó pues prácticamente sin chances de avanzar a la próxima ronda. Pero obviamente no es la misma selección, tenemos una selección totalmente renovada con Moisés Caicedo manejando el medio campo, Piero liderando de atrás y con jugadores que ya compiten en el máximo nivel europeo. No subestimemos a México, no entremos en lo mismo que cometen algunos creadores, ustedes ya saben. Porque aunque muchos los critican en partidos de mata y mata, 1 contra 1, México compite. Y compite con carácter. Ahora les pregunto algo, ¿de verdad Ecuador llega como favorito? Para mí sí, porque soy ecuatoriana. Pero ojo, porque ya vimos que pecar de confianza a veces nos suele pasar factura. Lo que a mí me preocupa es que cuando Ecuador se enfrenta a una selección que sabe que le puede ganar, que sabe que en papeles le puede competir, juega mal. Pero cuando nos enfrentamos con una selección que sabemos que tenemos menos chances, sacamos el prime. No sé por qué eso pasa, pero pasa. La cita ya está marcada el martes 30 de junio a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. 90 minutos sin margen de error, sin complicarnos, por favor, y tratar de golpear primero, no entrar en la desesperación, porque sí, México tiene la presión porque llega de anfitrión. Nosotros, jugar con cabeza fría y golpear en las debilidades de México. 1 contra 1 ganamos y esperemos clasificar a octavos de final. Es partido único, no hay otra chance, es ganar o ganar para Ecuador. Pero bueno, señores, ¿ustedes creen que nos podemos vengar? ¿Creen que le podemos ganar? Yo los leo por acá en los comentarios. ¿Cuán difícil es el partido de Ecuador contra México? Hay muchos parámetros que tenemos que revisar. El primero es la localía. Ecuador va a jugar contra México en el Estadio Azteca. En este mundial se lo conoce como el Estadio Ciudad de México. Es importante saber que la Ciudad de México tiene altura, tiene 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. De entre todas las opciones que tenía México para enfrentarse en 16avos de final, Ecuador era la única opción que había pasado o tiene experiencia jugando en la altura. Si bien ya la mayoría de jugadores no están adaptados a la altura, conocen y saben cómo regular el cuerpo para poder sacar ventaja en la altura. Después de un Ecuador que prácticamente ha jugado de local toda la fase de grupos, el estadio va a estar pintado de verde y la presión yo creo que va a estar siempre a favor de México. Ecuador va a enfrentar a un país organizador del mundial y comercialmente hablando creo que lo que más conviene es que México siga avanzando. Con esto no digo que de alguna manera se va a inclinar el arbitraje a favor de México, pero creo que va a pesar muchísimo la bandera de México al momento de tomar una decisión. Es más conveniente ver a México en octavos de final que a Ecuador, ya que quien clasifica octavos de final vuelve a jugar en el Estadio Azteca en México. Sin embargo, esos son fantasmas que Ecuador tiene que evitar. Tiene que salir a jugar con el mismo fútbol que salió a jugar con Alemania. Luego tenemos la historia de estos partidos. Ecuador y México se han enfrentado 10 veces. 4 veces ganó México, 4 veces hubo empate y 2 veces ganó Ecuador. Históricamente difícil, sí. En la actualidad, ¿cuán difícil es? Es algo que se va a tener que ver en la cancha. Solamente Moisés Caicedo cuesta toda la plantilla de México. Pero esos son factores que no juegan a la pelota en la cancha. Se juega haciendo goles, cosa que México viene haciendo en la fase de grupos y Ecuador recién lo pudo conocer en el último partido contra Alemania. En el 1-1, Ecuador es muy superior en cada una de las líneas. En la única línea que le cuesta y pierde es en la delantera. Quiñones y Jiménez son jugadores muy peligrosos de México. Estamos clarísimos que va a ser un partido bravísimo. La CONCACAF contra la CONMEBOL. México contra Ecuador. A pesar de que en la pizarra y en los nombres Ecuador es el gran favorito, ninguno de los dos puede subestimar a nadie. Cualquiera de los dos puede ganar y definitivamente lo va a ganar el que lo quiera ganar más que el otro. Ya está, mi gente, confirmado. 200, 300, 400% confirmado. Es oficial, ahora sí, mi gente, la selección del Ecuador jugará contra México en los 16avos de final. De este lado del bracket aparecemos, no se diga más, se acabó la espera, ya 100% confirmado. La selección mexicana de Mike Máquina del Mal será nuestro rival. Efectivamente, en el mítico Azteca, Bocha, ya con los resultados de ahorita que perdió Ghana, ganó Croacia, ganó de igual manera Inglaterra. Ya oficialmente Ecuador contra México y el siguiente rival, si es que logramos avanzar, Dios mediante, será Inglaterra en octavos de final en una posible revancha de lo que fue en el 2006. Obviamente tenemos que todavía jugar ese partido, pero en caso de avanzar ese también sería ya contra Brasil. Estamos por ahí en ese lado del bracket que es bien difícil, pero bueno, lo importante es que ya sabemos nuestro rival contra México en el Estadio Azteca, un verdadero partidazo este día martes. Estamos todos listos, que viva la selección. ¡Vamos Ecuador! México contra Ecuador. Complicado esto, Fui el primero en defender a Ecuador cuando todos la dieron por muerta y se terminó clasificando ganando la Alemania. Pero también es verdad que Ecuador en el debut pierde con Costa de Marfil y en el segundo partido empata con Curazao. México, por su lado, esta es la mejor fase de grupo de la historia de México. Única vez que ganan los 3 partidos. Es un equipo que está muy bien armado para esta clase de partidos. Y de Ecuador que llega después de ganar a Alemania. Mucho desgaste físico y mental. Yo creo que este partido es difícil porque México es local. México viene a ganar todos sus partidos. No deja de ser México. Gane quien gane, voy a estar feliz por ese país y triste por el otro. Pero bueno, acá estoy para jugármela. Para mí la selección que clasifica a los octavos de final va a ser la selección ecuatoriana. Para mí Ecuador mete una mística terrible y elimina a México en su país. Es raro visualizar un México eliminado en 16avos de local, pero justo le tocó un país que para mí es muy bueno, boludo.
Así que Ecuador a los octavos de final, señores. Ecuador y México se van a enfrentar en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Gente, entramos a las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026 y el día de hoy por fin conocemos a nuestro rival de 16avos. Sí, no es Escocia, no es España, no es Cabo Verde, no es Uruguay, es nada más y nada menos que la selección de Ecuador. Y qué buen duelo vamos a tener, Conmebol contra CONCACAF, lo que más les duele a los de la Conmebol. Porque sí, muchos en la Conmebol dicen que México es chiquito, pero siempre están al pendiente de México y siempre le quieren ganar al equipo azteca. Y bueno, ecuatorianos, se les va a hacer enfrentarse al anfitrión, a nada más y nada menos que a la Selección Nacional de México. Ecuador se clasificó como una de las mejores terceras, fue el tercer lugar del grupo E y entró nada más y nada menos que con 4 puntos. Mientras que la selección mexicana es líder del grupo A con 9 de 9 puntos, un hecho histórico para la Selección Nacional de México porque es la primera vez que consigue 9 de 9. Este partido es el siguiente martes 30 de junio a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad de México. Evidentemente confío en mi selección nacional en que va a sacar esa victoria. Pero déjame en los comentarios tú cómo ves el partido de 16avos entre Ecuador contra la selección mexicana. ¿Por qué le tienen miedo a Ecuador? Hay que tenerle respeto, pero jamás miedo. México enfrentará a Ecuador el martes para ganar el boleto rumbo a octavos. Parece que muchos críticos de esta selección mexicana esperan ver el triunfo de Ecuador que ver otra noche histórica en el Azteca. El historial de los duelos de México y Ecuador son de 5 victorias, un empate y una derrota para el combinado azteca. Pero hay que viajar al pasado, cuando estos dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de Corea-Japón 2002. México ganó 2-1 con goles de Borghetti y Torrado. La última vez que vinieron los ecuatorianos a México fue el año pasado en Guadalajara. Nos sacaron un empate. La probabilidad de victoria para México es de un 47%, a comparación de Ecuador de un 23% y un 30% al empate. Es una realidad que Ecuador será un rival duro de vencer, pero estamos en casa. Nuestra gente hará pesar el escenario más imponente del fútbol, porque esta no se nos puede escapar. México está protagonizando su mejor historia en esta película. Octavos ya espera al cuadro azteca, y el que no crea en esta selección, que se baje del barco. Si Ecuador quiere llegar a ser una de las mejores 16 selecciones del mundo, debe hacer esto. Confirmado el cruce entre Ecuador y México en los 16avos del Mundial 2026. Se enfrentarán el martes 30 de junio en el imponente Estadio Azteca a las 8 de la noche. Solo una vez nos hemos enfrentado en los mundiales. Fue en Corea y Japón 2002, donde México venció a Ecuador por 2-1. En forma general, México sigue liderando con 14 triunfos, 8 empates y apenas 3 victorias de nuestro país. Ojo, porque los aztecas no han podido ganar en los últimos 4 partidos, 3 empates y la goleada de Ecuador por 3-0 en 2021. La Tri puede tener como aliada a la altura de la Ciudad de México si elimina a los locales para el resto de la Copa del Mundo. Ahora dime tú, ¿qué país es mejor en la actualidad, México o Ecuador? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y sí, ya es oficial, muchachos, que México va a enfrentar contra Ecuador en su próximo partido del 16avos. Para ti, ¿quién crees que gane en este gran partidazo? Según las estadísticas del Calci, que México tiene un 62% que gane, Ecuador tiene un 38% que gane este partido. Lo siento mucho, mis ñaños ecuatorianos, pero México va a ganar en este partido, así que ¡vamos, México! Y si México le gana a Ecuador, su próximo partido sería entre estos dos, entre Inglaterra o Cabo Verde. Si México le gana a Cabo Verde o Inglaterra, su próximo partido sería contra Brasil o Japón. Ya empezó lo bueno, las eliminatorias. Uno por uno, se está yendo para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, y hasta llegar un solo campeón. Y espero que México pueda ganar esta Copa Mundial 2026. Lo siento mucho, mis ñañitos ecuatorianos, pero esta vez México los va a dejar afuera y eliminado. Aunque ustedes dicen que han eliminado a Alemania, un país campeonato mundial, pero no quiere decir que ustedes van a ganar a México, así que 100% confirmado, México se enfrentará a Ecuador en la ronda de 32 del Mundial. Sí, mi gente, el partido será este martes en el Estadio Azteca. La verdad que va a ser un partidazo. Según Calci, México tiene 60% probabilidad de ganar el partido y Ecuador tan solo 39%. Pero yo sé que este partido va a ser una guerra total. Bueno, obviamente yo quiero mucho a Ecuador, pero yo quiero que pase México, México lindo y querido, pero solo el tiempo dirá. Pero bueno, ¿ustedes quién creen que va a pasar de ronda? ¿México o Ecuador? Ahí los estaré leyendo. Saluditos y bendiciones. A México le va a tocar en 16avos contra la selección más random de toda la justa. Casi es un hecho que México enfrentará en 16avos de final en el Estadio Ciudad de México a Ecuador, el combinado más gitano hasta el momento de la justa veraniega. Vienen de ganar de 2-1 a Alemania en la tercera fecha de grupos. Si estos mismos compadres que en la primera jornada perdieron contra Senegal en el último minuto, o que no le pudieron hacer un gol a Curazao, dejando su destino hasta el último, teniendo que ganarle a los teutones, y lo hicieron. Imagínense, su defensa está compuesta por un hombre del Milan, Pervis Estupiñán, uno del Arsenal, Piero Hincapié, un bicampeón de Champions con el PSG, William Pacho, y un hombre de los Xolos de Tijuana, Jackson Poroso. Media cancha tienen a uno de los mejores centrocampistas de la Premier de Inglaterra, Moisés Caicedo del Chelsea, pero el que está destacando es Pedro Vite de los Pumas. Sus problemas son completamente de ataque, porque dependen de lo que pueda hacer Gonzalo Plata, futbolista del Flamengo, y Ener Valencia, de 36 años, que juega en el Pachuca. Y el más random de todos, su entrenador, el argentino Sebastián Bacasese, de los pocos en esta justa veraniega que no fueron futbolistas profesionales y están en 16avos de final. Y para ti, ¿qué tal Ecuador en 16avos de final? Comenta y sígueme. Señores,
Señores y señoras, ya es oficial. Ecuador versus México en los 16avos de final. Era un secreto a voces, estaba 99.9 confirmado, pero faltaba ese mínimo detalle para que ya se oficialice. Y con los resultados dados en esta fecha, ahora sí ya es oficial. Ecuador enfrentará a México en los 16avos de final del Mundial 2026. Sí, México, la anfitriona, será la rival de la selección ecuatoriana de fútbol este día martes. Este día martes tenemos una gran cita con la historia. Esperemos que le vaya muy bien al combinado ecuatoriano. Pero ahora sí, ya es oficial, ya no se pueden cambiar nada, ni con cualquier resultado que se dé. Es un hecho, Ecuador versus México por los 16avos de final del Mundial 2026, a jugarse este día martes. Se paraliza el Ecuador y a confiar en nuestra tricolor. ¡Vamos, carajo! Oficialmente México se va a estar enfrentando a Ecuador en 16avos, mamita. Y es que al no cumplirse que Croacia tenía que quedar 3-0 para que Escocia tuviera todavía vida, algo que claramente ya sabíamos que no iba a suceder, pues se termina de confirmar este pedazo de duelo. De esta manera, esto queda de la siguiente forma: México se va a estar enfrentando a Ecuador justamente, y también con la victoria de Inglaterra el día de hoy, lo tenemos por ahí a la derecha, por lo que se puede dar ese enfrentamiento. O sea, sí, si México llegara a avanzar, por ejemplo, Inglaterra también, tendríamos en octavos un México contra Inglaterra. Ahora, no nos apresuremos, este partido no va a ser nada sencillo. Por mi parte, yo le tengo mucho, pero mucho respeto a la selección de Ecuador. Tienen grandes jugadores y el partido, como lo dije, va a ser muy parejo. Cualquiera se lo puede llevar. Pase lo que pase, que gane el mejor equipo y que se quede dentro de la cancha, porque ya me los vi. Pero díganme, para ustedes, ¿quién pasa a octavos de final? México-Ecuador en 16avos de final es un hecho, pero ¿qué dice la historia entre estos dos equipos? El dominio de México en juegos oficiales es abrumador. Primer antecedente, Copa América del 93 en Ecuador, semifinales, el debut de México en ese torneo, 2-0 lo gana el Tri con goles de Hugo y Ramón Ramírez. Copa América de Bolivia 97, cuartos de final, México lo gana en penales. Mundial 2002, el partido más importante en la historia entre estos dos. Primera ronda, México lo gana 2-1 con goles de Jared y Torrado. Copa América de 2004 en Perú, primera ronda, México lo gana 2-1. Copa América Venezuela 2007, primera ronda, México lo gana 2-1. Copa América de 2015, ahí llega el primer triunfo de Ecuador en fase de grupos, pero México ese año empezó a mandar cuadro alternativo a Conmebol porque CONCACAF le requería poner su plantilla estelar para Copa Oro. Y en la Copa América del 2024 se empató a 0 en fase de grupos. Saldo total, 5 triunfos de México, un empate y una victoria histórica, apenas para Ecuador. Estos son los jugadores más caros de México versus los jugadores más caros de Ecuador. Este martes tendremos los 16avos de final del Mundial 2026, Ecuador versus México. Y estos son el versus de los jugadores más caros. Por Ecuador, Moisés Caicedo costando 100 millones de euros. Por México, Santiago Jiménez costando 18 millones de euros. Por Ecuador, William Pacho costando 80 millones de euros versus Edson Álvarez costando 15 millones de euros. Finalmente, Piero Hincapié con un valor de 50 millones versus Julián Quiñones con un valor de 14 millones. Todas estas cifras fueron extraídas desde Transfermarkt. Evidentemente, ya en cancha 11 contra 11, los valores, las cifras no importan. Lo único que queremos es que nuestros 11 salgan a dejar la vida por estos colores. ¿Pero qué opinas de todo esto? Muchachos, 96% confirmado de que vamos a jugar contra México, un equipo que de verdad se cree potencia mundial. Y es que ni siquiera ha llegado el partido y hay muchos comentarios de mexicanos que México le va a ganar a Ecuador, que México lo va a eliminar a Ecuador, que Ecuador es un equipo pequeño. Bueno, siguen hablando hasta que les toque jugar contra Ecuador, porque los partidos no se los gana hablando, se los gana jugando. Y es que la fecha del partido sería este 30 de junio. Y además hay un dato interesante: Ecuador es un equipo que juega en altura y los mexicanos por eso están un poco enojados, tristes y asustados, porque Ecuador es un equipo que juega en altura. Y ojo, nuestra altura es más alta que la de ellos, así que vamos con todo. Y es que el ganador de los dos encuentros jugaría contra Inglaterra o Senegal. De verdad que el camino no está fácil. Ecuador contra México está casi confirmado para los 16avos de final, pero ¿qué tiene que pasar para que no se dé este cruce? Ghana tiene que ganarle por 3 goles a Croacia, República Democrática del Congo no tiene que ganar su partido, hoy juega contra Uzbekistán, Austria debe ganar por 2 goles o Argelia debe ganar por 4 goles o más. Si se dan estos resultados, en 16avos de final Ecuador jugaría en Kansas City contra Colombia o contra Portugal, que hoy juegan justamente para definir quién será el puntero de su grupo. ¿Ustedes a quién prefieren en los 16avos de final? ¿A México o a Colombia o Portugal? Completamente oficial, México ya tiene rival en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Ecuador clasifica en su grupo como uno de los 8 mejores terceros y se va a enfrentar a la selección mexicana. Próximo martes 30 de junio a las 7 de la noche en el Estadio Azteca, la selección mexicana va a enfrentar a Ecuador en 16avos de final. Un Ecuador que no va a ser sencillo. México tendrá una complicación física en ese sentido en cuanto tenga a Ecuador como rival, porque bueno, sabemos cómo juegan las selecciones sudamericanas. Insisto, es un juego y es una manera de jugar al fútbol bastante física, bastante golpeada, mucho encontronazo, y Ecuador viene de ganarle a Alemania. Sin embargo, creo que Ecuador no es más que México. Creo que es uno de estos partidos en donde México no puede confiarse. México sabe que es mejor, México sabe que puede acceder a los octavos de final, si no de manera sencilla, tampoco lo vamos a decir así, si de una manera, digamos, normal, ¿no? Sería lo esperado, sería lo lógico.
pero si México se confía, Ecuador sí nos anda eliminando. Pero bueno, cancelemos ese pensamiento. Por lo pronto está definido ya el rival del Tri para los 16avos de final. México contra Ecuador. Va a ser un partido interesante, va a ser un partido con picor, un partido con sabor. Próximo martes 30 de junio. ¿Cómo crees que quede? ¿Crees que México acceda a la siguiente ronda? ¿Crees que Ecuador va a ser un rival sencillo o no lo va a ser? ¿Y si sí eliminamos a Ecuador? ¿Y si sí accedemos a los octavos de final? ¿Y si sí este mundial es el bueno? Te lo en los comentarios y que viva México. Gente, ahora que nos toca jugar en el Azteca, recordemos lo que una vez dijo el Chucho cuando conquistó ese estadio. No hay que perder la fe, muchachos, entremos. Pase lo que pase, amémoslo a Dios. Pase lo que pase, tengamos fe en nosotros y al final de todo veamos qué pasa. Y es que obviamente vamos a ir más que de visitantes en el Estadio Azteca con toda la gente mexicana en nuestra contra y como diría yo, contra todo y contra todos, porque bueno, terminan siendo los anfitriones y no sería nada raro que terminen habiendo algún tipo de cosas raras, así que hay que tener mucho cuidado en ese tema. Pero pues creo que con esa última muestra que tuvimos contra Alemania, todos vamos confiando en nuestra selección, más no confiados, porque eso sí, ya sabemos lo que nos terminó pasando. Y pues, ¿por qué no seguir soñando en un estadio en el que varios de nuestros ecuatorianos y compatriotas ya han hecho historia? El Chucho, el Aguinaga, el Delgado y demás, y que todos de nuestros actuales jugadores ya conocen bastante el medio mexicano, que eso puede ser de gran ayuda y aporte para el partido. Como dijo el Chucho, con fe y hasta el final. Y vamos a ver qué pasa. Sé que me van a insultar por esto, pero Egner Valencia debe ser titular ante México. Después de todo lo que se ha dicho y después de todas las críticas por su mal partido ante Alemania, yo lo pondría de titular. Y antes de que me insultes en los comentarios, déjame explicarte por qué. Contra Alemania, Egner prácticamente no tuvo opciones. Se enfrentó a Jonathan Tah, uno de los defensas más fuertes de este torneo. Sin embargo, para el partido contra México todo será completamente distinto. Y aquí es donde creo que Egner puede marcar diferencia. Primero porque conoce perfectamente el fútbol mexicano. Juega en la Liga MX, conoce el ritmo y conoce a muchos de sus posibles rivales. Y segundo, porque el biotipo de los defensores mexicanos no es como el de los alemanes. Yo sé que para ese partido vamos a necesitar un delantero que se mueva por todo el flanco ofensivo. Y si hay alguien que se ha encargado de hacer eso durante toda su carrera, ese es Egner Valencia. Sí, vamos a necesitar que esté totalmente fino de cara al gol. Creo que Egner tiene en sus manos un partido que le podrá dar la posibilidad de redimirse con todo el pueblo ecuatoriano. Ahora te pregunto, ¿tú lo pondrías de titular ante México o buscarías una opción diferente? Leo, por acá. Es oficial, banda. México enfrentará a Ecuador en 16avos de final. Hoy más que nunca tenemos que permanecer unidos porque los ecuatorianos van a probar el Chile nacional. Y yo sé que Ecuador no es un rival sencillo. Incluso yo los coloqué como posible caballo negro antes de comenzar el torneo y vienen de derrotar a Alemania. Pero yo prefiero quedarme con la versión de que no pudieron meterle un solo gol a Curazao, una de las selecciones menos potentes de nuestra poderosísima CONCACAF. Además, nuestros muchachos están en plan grande. Venimos de hacer una fase de grupos perfecta y sin recibir goles. Algo histórico que muy pocas selecciones han logrado en una Copa del Mundo. Por lo que yo no veo motivos para tener miedo de los ecuatorianos. Son un buen equipo, claro, pero estamos en casa y podemos llegar muy lejos, así que no se me bajen del barco, porque esto apenas comienza. Y yo no sé ustedes, pero yo no tengo planeado que esta fiesta se termine en esta ronda. Hemos sido la mejor sede y nuestros muchachos no permitirán que se nos acabe la ilusión. Pero ustedes, ¿qué piensan, banda? ¿Siguen con la ilusión y la confianza o van a dejar morir el y si sí? Dejen su opinión en los comentarios. Saluditos y bendiciones para todos. Puro México y puro Chiva. Javier Aguirre ha comenzado a diseñar el equipo titular para enfrentar a Ecuador el próximo martes en los 16avos de la Copa del Mundo. Amigos del Futbolero, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Zúñiga. Javier Aguirre ya empieza a mover las piezas para enfrentar a los ecuatorianos. ¿Quiénes podrían alinear el próximo martes? No hay novedades en la portería. El Tala Rangel. En la defensa sí hay novedades. Regresa Israel Reyes como lateral derecho, el futbolista todavía de las Águilas del América. Edson Álvarez, que le ha ganado la carrera a César Montes, que irá a la banca. Después de aquella primera expulsión, regresó el partido pasado, pero no convence. Regresa también Johan Vázquez, que le había dado descanso, junto con Jesús Gallardo. Toda la línea defensiva está bien descansada. Aquí viene el dilema de Javier Aguirre. El medio campo. Eric Lira, inamovible en esa posición, pero ¿quién lo va a acompañar? Bueno, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo se perfilan para ser titulares. Estos dos elementos dinámicos los quiere Javier Aguirre para el partido contra la selección de Ecuador. Y adelante no le van a ver Piojo Alvarado, Raúl Alonso Jiménez y Julián Quiñones. Ese es el 11 que va perfilando Javier Aguirre de cara a lo que serán los 16avos de final. Una oportunidad única para la selección nacional mexicana porque además está en casa y con su gente. ¿Le gusta este 11? Déjenos sus comentarios. ¿Qué movimientos haría? ¿A quién sacaría? ¿A quién pondría? Pero por lo pronto, así iniciará México contra la selección de Ecuador el próximo martes.
Ya está confirmado el próximo rival de la Tri en el Mundial 2026 y será un partidazo. Ecuador se enfrentará a México en los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este martes 30 de junio a las 20 horas, hora de Ecuador, en el histórico Estadio Ciudad de México. La Tri llega a esta fase luego de sorprender al mundo con una victoria por 2-1 sobre Alemania en la última fecha de la fase de grupos, resultado que le permitió clasificar como uno de los mejores terceros. Por su parte, México avanzó como líder de su grupo, demostrando un gran nivel durante la primera ronda y llegando con confianza a este compromiso. Este será un duelo con historia. La última vez que Ecuador y México se enfrentaron en un mundial fue en Corea-Japón en el año 2002, cuando los mexicanos ganaron 2-1. Sin embargo, esta será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo. ¿Podrá Ecuador dar otro golpe sobre la mesa y avanzar a los octavos de final? ¿En qué sector le puede hacer más daño a México la selección ecuatoriana? A ver, burrito, donde tiene que hacer daño es en la defensa. Tienes que atacar, porque si no, no vas a poder anotar. Ahí es donde tienes que hacer daño, porque en la mitad de la cancha puedes tener el control, pero si no tienes gol, hemos visto a muchas selecciones que dominan el partido, pero si no atacan o si no tienen profundidad, no te sirve de nada. Entonces hay que ir a atacar. Tampoco es que Ecuador sea un equipo de los que ataca constantemente. Es un equipo que en su momento defiende bien y cuando tiene la posibilidad de presionar lo hace. Muy parecido a lo que hace México. Es un partido que los dos equipos juegan de forma similar. Una línea de 4, porque no creo que México vaya a cambiar a una línea de 3 o línea de 5, con dos volantes, siempre que están volantes de corte. Trata de tener 3 adelante y un delantero. O sea, muy parecido a lo que hace México, aunque México tiene a un jugador como Quiñones que arranca de la banda hacia adentro y te puede crear problemas. Pero bueno, Ecuador tiene también a Nilson Angulo por los costados junto con Yeboah, a Plata, que es un chico que se mueve bien por el frente de ataque, y veremos si es que repite con Ener o si dispone de algún otro jugador. La selección de México jugará contra Ecuador en martes para el primer juego de la ronda de 32. México, representando Grupo A, terminaron en primer lugar por la primera vez en la historia de la selección mexicana, terminando con 9 puntos. Ecuador van a representar el Grupo E con sus 4 puntos, terminando en tercer lugar. Si México consigue la victoria y dependiendo de los resultados de estos últimos partidos del Mundial, quizás México puede jugar contra Inglaterra. ¿Sabe cómo podemos saber? Pero primero, los mexicanos tienen que enfocarse este martes a las 6. Ganar contra Ecuador. Tienen que representar a México. ¡Vamos! ¡Viva México! Y ya ahora sí, basta de especulaciones, basta de calcularle que si este le gana, que si este empata, que si este mete 3 goles, se acabó. México ya tiene rival para 16avos de final, ya nadie puede cambiar esto, será Ecuador. Un Ecuador que hay que recordar que pasaron como mejores terceros para la siguiente fase de grupos, después de aquella agónica victoria ante Alemania. Muchos dicen que ya Ecuador sabe lo que es jugar en la altura de la Ciudad de México, que eso no les importa, que ya lo manejan a la perfección, que tienen a la mejor defensa del planeta con William Pacho, con Hincapié, Pedro Vite que está en un nivelazo. Pero nadie nos quita la ilusión, gente. Vamos con todo y esperemos y ojalá, yo sé que va a ser así, México gane una vez más. ¿Por qué no romper el récord de 800,000 personas ahora en 1,000,000, chingado? México está en problemas. Al Tri le tocó bailar con la más fea. Ecuador es un equipazo, un tercer lugar de grupo muy engañoso. Escuchen esto. Ecuador clasificó al Mundial en segundo lugar de las eliminatorias de Conmebol. Y en 18 partidos eliminatorios en Sudamérica, solo perdió 2 y solamente permitió 5 goles. Por si fuera poco, Ecuador viene de ganarle a Alemania. México tiene un partido muy bravo, muy complicado. Y tendrán que mejorar futbolísticamente si quieren echar a Ecuador. Es oficial, Ecuador jugará con México en los 16avos de final el día martes, un duelo súper parejo, súper lindo de ver, de pronóstico reservado. A los mexicanos no les cayó tan bien el hecho de que Ecuador sea el rival. Ellos, al ser primeros de su grupo, al hacer 9 de 9, por ahí esperaban un rival con menor jerarquía, menos historia, como Argelia, como Irán, como algún africano. Y los ecuatorianos creo que no vemos con tan malos ojos que nos haya tocado México, porque al ser terceros nos podía tocar por ahí una selección que a priori te asusta un poquito más, como Francia, como Inglaterra, pero eso no quiere decir en lo absoluto que estemos confiados o seguros que le vamos a ganar a México, nada que ver. Ambos equipos creo que vienen con mucha confianza. México hizo una fase de grupos perfecta, primero de su grupo, tiene el aliento de su gente, es el anfitrión, y Ecuador viene con confianza porque de sentirse ya eliminado, hizo un partido histórico y le ganó 2-1 a Alemania.
Y creo que los hinchas mexicanos como ecuatorianos estamos con mucho cagazo porque va a ser doloroso tanto para mexicanos y ecuatorianos ser eliminados en 16avos de final. Y entre México y Ecuador hay una especie de pica. Nos hemos enfrentado muchas veces en los últimos años, amistosos y partidos oficiales. El último partido oficial que yo recuerdo fue por la Copa América 2024, 0-0 marcador final que le sirvió a Ecuador y México se quedó eliminado. Pero por ejemplo, leyenda, a ver, está para mí las dos más fuertes que ha enfrentado, Portugal, Bélgica. Y abajo, abajo Ecuador, ¿no? Abajo Ecuador. Sí, Abajo Ecuador. ¿Qué tan abajo Ecuador a comparación de Bélgica y de Portugal? Yo creo que sí están por abajo. Yo creo que sí están por abajo. No va a ser tan capaz como Portugal, por ejemplo, que Portugal me parece que tiene jugadores de gran calidad y que en cualquier momento por ahí de repente pueden definir. Pero Ecuador está teniendo una gran camada de futbolistas y creo que, como te digo, o sea, para mí, México empieza el Mundial en este partido. ¿Duro? Buen rival. No digo duro, son todos los equipos, ¿no? No, leyenda, los tres de fase de grupos dijo Javier Aguirre de pechito. Y así resultó. Sí. Eso dijo Javier Aguirre. Qué bueno. Ahora lo vamos a ver. Por eso digo que va a empezar el Mundial para el equipo mexicano en esta ronda. Yo creo que, a ver, Ecuador me parece por encima de los otros rivales que enfrentó México, exceptuando lo de Bélgica y lo de Portugal. Yo creo que hay una distancia todavía considerable, sobre todo con Portugal. Lo de Bélgica me ha quedado de ver en este Mundial. Digo, por más que ayer goleé, yo creo que Bélgica no es un equipo que esté entre las potencias del mundo actualmente. Yo creo que Ecuador se le puede asemejar un poco más a Bélgica en ese sentido. Sin embargo, a ver, yo creo que esperábamos un poco más de Corea, por ejemplo, cuando sale el sorteo decíamos, Corea quizá en la comparación pudiera estar más o menos a la par de Ecuador, y resultó Corea, yo creo que decepcionante en el grupo como tal, en el rendimiento en general, yo creo que Corea resultó decepcionante, pues incluso Ecuador puede resultar o muy bueno o también decepcionante, o sea, como vamos, yo creo que más o menos es un símil de Corea del Sur. Y a final de cuentas, y ahí coincido con Oliver, ¿no? Creo que no ha habido una selección realmente que esté, de las que se ha enfrentado México, a la par de lo que te puede ofrecer una Ecuador en buenas condiciones, porque también Ecuador, más allá de que le termina ganando a Alemania en un resultado sorpresivo, tampoco es que era una selección que nos venía demostrando eso que había mostrado en eliminatorias o en compromisos previos. Basta ya de sembrar miedo por el enfrentamiento en 16avos contra la selección de Ecuador. Hay que ser realistas. He visto algunos programas de deportes donde dicen que Ecuador es un falso tercer lugar y no creo que sea muy correcto ese análisis porque son 3 partidos, señores, y Ecuador sufrió hasta la última fecha. Sufrió en su primer partido frente a Costa de Marfil, de hecho lo perdió por la mínima diferencia, un encuentro donde sí es verdad, Ecuador tuvo varias pelotas al travesaño me parece, pero también Costa de Marfil le generó peligro. Y Curazao, el rival al que Alemania le metió 7, Ecuador no estuvo ni de cerca de meterle 7 a Curazao. Muchos dijeron o resaltaron la participación del Puerta, pero la realidad es que muchos de esos remates en ese partido contra Curazao fueron hacia la posición donde estaba el arquero. Hubo intervenciones buenas, sí. Ecuador dominó, mostró un juego dinámico, ofensivo y muy intenso en esa intención de querer generar jugadas de gol, pero tampoco es como que los hayan peloteado demasiado o haya habido demasiadas intervenciones o fallas grandísimas, ¿no? Y lo peor de todo, Curazao les generó ocasiones de gol donde hubo momentos del partido donde incluso Curazao se pudo haber puesto por delante en el encuentro. Entonces, no es que sea un falso tercero, o sea, merecía llegar a ese último partido en esas condiciones y plus, aparte, jugó con una Alemania, y esto me lo van a criticar muchísimo, pero jugó con una Alemania que ya estaba clasificada. No es lo mismo, por ejemplo, del partido frente a Uruguay-España, donde España sí se jugaba incluso la clasificación entre los 2 primeros, o como líder de grupo. No es lo mismo porque sale con una intensidad distinta. Y Alemania sí se notó un poco más disminuida, ¿no? Que yo creo, honestamente, siendo justos, que Ecuador aún así es mejor equipo que Alemania. Pero, ¿por qué sufriste tanto contra Curazao? ¿Por qué sufriste tanto contra Costa de Marfil? Y ojo, el equipo mexicano es muy ordenado. No nos podrá gustar muchísimo cómo ofenden, porque es un problema real la carencia de generación de fútbol en medio campo hacia adelante, pero la realidad es que el equipo está muy bien ordenado. Es un rival tosco, o sea, es un rival rocoso para cualquiera porque no le han hecho gol en esta Copa del Mundo, se defiende bien y sobre todo, ojo, algo que no podemos perder de vista, México ha sido contundente en las oportunidades que ha tenido frente al arco. Incluso así ha fallado algunas que son muy claras, pero nadie pensaba a lo mejor que se le iba a ganar 3-0 a República Checa. Yo le sigo diciendo República Checa, lo siento. Y nadie pensaba eso. Con Corea se sufrió, pero se sabía que era un rival más complicado. Y con Sudáfrica se le ganó 2-0. Un Sudáfrica que le ganó a Corea y que lo mandó como un tercer lugar. Entonces,
Basta de sembrarles, imaginen que vean las redes sociales los jugadores mexicanos y vean que la confianza está y que nosotros mismos, la afición mexicana sobre todo, los ecuatorianos pueden decir lo que quieran, pero que la afición mexicana les siembre miedo de enfrentar a una selección de Ecuador que honestamente no puede estar confiada de visitar el Azteca. Históricamente México ha sido mejor que ellos, les ha ganado más partidos e incluso en el último amistoso internacional me parece que empataron 1-1, corríjanme si estoy equivocado, pero me parece que fue 1-1 y con un penal logró empatar Ecuador ese encuentro. Entonces, yo creo que México es capaz de vencer a Ecuador. Creo que no va a haber muchas diferencias en el campo. No sé, tengo la gran duda de si Gilberto Mora va a arrancar ese encuentro. Pero también creo que hay mucho margen de mejora. Creo que el partido contra República Checa le mostró a Aguirre que tiene futbolistas que son capaces de generar. A mí en lo particular me gustaría mucho ver juntos, no sé si sea posible tácticamente o no, o en su momento me gustaría verlos tener más participación si se dan las circunstancias, a Gilberto Mora, a Obed Vargas y a Brian Gutiérrez. A muchos jugadores, a muchos aficionados no le ha gustado la intervención de Brian Gutiérrez. Yo siento que por ahí pasa el margen de mejora que tiene la selección mexicana, tanto por Gil Mora como por Brian Gutiérrez, como por Obed Vargas y por el propio Fidalgo también, ¿no? Que no ha explotado. Pero adelante creo que tenemos cubierto un poco ese sector con un Quiñones que está muy propositivo y con un Raúl Jiménez que yo creo que también tiene la posibilidad de explotar, ¿no? Entonces, muchos futbolistas han criticado también al Piojo, pero ha hecho una función que ahí está y creo que es muy reconocible su labor, sobre todo en el esquema que maneja Javier Aguirre, que no va a cambiar y que creo que no debe de cambiar. Es la selección, una de las selecciones mexicanas en las que menos confianza se ha tenido en toda la historia. Y ya hicieron historia ganando los 9 puntos. Entonces no hay que ser injustos en el sentido de decir que Ecuador viene y que qué miedo y que preferir a Escocia o que hubiéramos preferido Uruguay o a otra selección antes que los ecuatorianos. Yo creo que es hora de hacer nuestro trabajo y creo que es hora de apoyar y se vive esto solo 4 años, cada 4 años y creo que el Tri tiene mucho chance de vencer a la escuadra sudamericana. Y sobre todo pregúntense muchachos, ¿y si sí?